Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos que profesan la verdadera fe católica, como nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo y mantenida por todos los papas hasta el último papa verdadero, su santidad Pío XII. El presente video es para denunciar la falsedad de la entre comillas, beatificación del hereje y falso papa Albino Luciani, conocido por el mundo como Juan Pablo I. ¿Por qué es falsa? Porque un hereje y falso papa no puede ni tiene el poder de beatificar realmente a alguien, y menos si ese alguien también fue un hereje y falso papa. Bien, le cito el canon 1965-1. Y si fueren clérigos los que han abandonado la fe católica, pierden ipso facto el oficio o beneficio por sentencia tácita, según el canon 188.4, ya multimensionado. Es decir, pierden ipso facto, es decir, por aplicación de ley misma, ipso facto e inmediatamente, sin necesidad de juicio, pierden su cargo, pierden el oficio y el beneficio los herejes, así sean clérigos o sean seglares, pierden el oficio y el beneficio y son separados ipso facto de la Iglesia Católica. Es decir, un hereje no puede ser católico y un hereje no puede ser papa. Bueno, vamos al canon 188.4, que nos dice: si un clérigo se vuelve hereje, pierde su oficio sin ninguna declaración, pierde su oficio ipso facto sin alguna declaración por ley operacional. Es decir, pierde su cargo ipso facto porque Dios lo ve todo y Dios no acepta en su iglesia a los herejes. Una cosa es ser un pecador, un gran pecador, y otra muy distinta es ser un hereje. El hereje, la herejía es la negación de las verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo y mantenidas intactas como depósito de la fe por la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, quien se declara en contra de las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia no pertenece a la Iglesia. Esto no lo digo yo, este es el Santo Magisterio Católico tradicional. Bueno, vamos a la Bula Cum Ex Apostolatus Oficio numeral 3, que nos dice: privación ipso facto de todo oficio eclesiástico por herejía o cisma. Es decir, al decir que es falsa, nula e inválida la, entre comillas, beatificación hecha por el hereje y falso papa Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, al hereje y falso papa Albino Luciani, Juan Pablo I, no estamos dando nuestra opinión, estamos expresando las verdades católicas bimilenarias, es decir, de 2000 años, que nos dicen a través de 20 siglos que un hereje no puede ser papa, de que un hereje no puede ser católico. Bueno, ¿qué nos dice San Francisco de Sales en su documento Controversia Católica, página 305 y 306? Nos dice: cuando un papa es explícitamente hereje, cae ipso facto, es decir, inmediatamente por aplicación de ley ipso facto, de su dignidad y fuera de la iglesia. ¿Qué está diciendo San Francisco de Sales? Está diciendo lo mismo que dice el canon, el Código de Derecho Canónico de 1917, está diciendo lo mismo que dice la Cum Ex Apostolatus Oficio numeral 3 y lo que dicen anteriores papas desde el siglo I, II y III hasta el siglo XX con su santidad Pío XII. Este es el magisterio bimilenario, no es mi ocurrencia, no es la ocurrencia de San Francisco de Sales ni de Pablo IV, es todo el magisterio de 2000 años. Los que niegan esto no son católicos. Bueno, ¿qué nos dice la Bula Cum Ex Apostolatus Oficio numeral 5 acerca de aquellos que apoyan a los herejes? Es decir, que les llaman papas y les rinden honores papales a aquellos que no son papas ni son católicos. Dice la Bula Cum Ex Apostolatus Oficio numeral 5, excomunión ipso facto, es decir, inmediatamente, para los que favorezcan a los herejes o cismáticos. ¿Y quiénes son los herejes
o cismáticos. En este caso, el falso papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, ese superhereje, y todos sus nombramientos, y los 5 falsos papas que le preceden, creadores y derivados del Conciliábulo Vaticano II, que ejecutan herejías que contradicen a Cristo mismo, que contradicen las Sagradas Escrituras y contradicen el magisterio de 260 papas verdaderos, 20 concilios ecuménicos, etcétera, etcétera, etcétera. Contradicen un magisterio que no es de origen humano, que no puede mutar, que no evoluciona, que no cambia, porque es el depósito de la fe y es de origen divino. Lo humano puede cambiar, como la pastoral, los estilos, pero la doctrina y la esencia y las verdades, los dogmas, no pueden cambiar. El Conciliábulo Vaticano II contradijo muchas de las verdades católicas, introdujo varias herejías que sus 6 falsos papas, creadores y derivados de este, han ejecutado. Por lo tanto, no son católicos, aunque se ostenten como tales. Ahora, ¿por qué decimos que Juan Pablo I es un hereje y falso papa, al igual que Jorge Mario Bergoglio? Porque, como ya dije, ejecutó las herejías contenidas en el conciliábulo. A pesar de que duró solo 33 días, ojo con este número, un número muy usado por la masonería, el número 33. Es muy usado en la masonería, en su simbología. Bueno, sabemos que hay 33 grados en la masonería, ¿verdad? Bueno, bueno, esos 33 días le bastaron a Albino Luciani para declararse totalmente sometido y de acuerdo a sus 2 herejes predecesores y falsos papas, Juan XXIII, entre comillas, y Pablo VI, ese par de herejes y falsos papas. Él se declaró totalmente de acuerdo con el conciliábulo y con estos 2 herejes, por lo tanto está apoyando a los herejes. ¿Y qué nos dice la bula cum ex apostolatus officio? Excomunión ipso facto para los que favorezcan a los herejes o cismáticos. Lo que hizo Luciani, además que dijo herejías. Bueno, les voy a leer unas cuantas para hacer un video breve. Entre las varias herejías de Albino Luciani, tenemos que apoyó la píldora anticonceptiva, fomentando el sexo recreativo, lo cual está prohibido, lo cual es contrario a las Sagradas Escrituras y al magisterio católico bimilenario, porque el sexo recreativo, es decir, el sexo para disfrutar, para gozar exclusivamente, es un pecado y contradice al magisterio católico. El sexo es solo para procrear. El objetivo del matrimonio, bueno, la palabra matrimonio viene de la palabra maternidad. Bueno, Albino Luciani promueve la píldora anticonceptiva. Bien, bueno, esta es solo una de las numerosas herejías de Albino Luciani. Tenemos también que en su radiomensaje Urbi et Orbi, Juan Pablo I, este falso papa, se expresó así del terrible destructor de la iglesia, Pablo VI. Dice, al llorado pontífice Pablo VI, ¿quién fue Pablo VI? El superhereje que concluyó el Conciliábulo Vaticano II y que introdujo a lo que fue la Iglesia Católica los sacramentos y la misa inválidos y nulos de los anglicanos protestantes herejes excomulgados. Su santidad el Papa León XIII, como ya comentamos en un video pasado, declaró nulos e inválidos los sacramentos de los herejes anglicanos ingleses excomulgados a estos protestantes. Bueno, Montini copia prácticamente igual la falsa misa de estos herejes excomulgados protestantes y sus falsos sacramentos y los introduce a lo que él denominó como el Novus Ordo, es decir, esta secta protestante que se disfraza de católica y no lo es, no lo es. Entonces el hereje y falso papa Juan Pablo I está rindiendo homenaje a el hereje Pablo VI. Dice, conmovido afecto de corazón y de la veneración por su inolvidable pontificado. Bueno, así se expresa el falso papa Albino Luciani, Juan Pablo I, del superhereje Giovanni Battista Montini, Pablo VI. Dice Juan Pablo I, el falso papa,
Nuestro programa será el de continuar el suyo en la huella ya marcada con tanta aceptación por el gran corazón de Juan 23, de este super hereje, aplaudido a raudales por la masonería, ¿verdad? Al igual que Montini. Bueno, entonces aquí Albino Luciani, Juan Pablo I, nos está diciendo a quién sirve y a qué espíritu pertenece, al diabólico espíritu del Conciliábulo Vaticano II, que contiene innumerables herejías que ya hemos denunciado en este canal innumerables veces y que para quien quiera conocerlas más a fondo o para aquellos que duden de estas palabras, los remito a mi video, al video que está en este canal llamado Refutación al Conciliábulo Vaticano II. En otros canales de verdadera doctrina católica se hace lo mismo, se refutan las herejías, ¿cómo? ¿Usando qué? Con citas de papas verdaderos y usando el magisterio católico para demostrar que lo que se enseña en ese conciliábulo contradice a Cristo y contradice el magisterio de la Santa Iglesia Católica de 20 siglos. Pobrecitos de aquellos que no quieren ver los documentos, que no quieren ver la verdad, que se van por el yo siento bonito, rezando a San Juan Pablo II, a San no sé qué. Bueno, están perdidos totalmente. Si no estudian, están fritos y bueno, están siendo llevados por la herejía, por los heresiarcas, que quieren precisamente eso, descerebrados, zombificados, irreflexivos y no estudiosos, es decir, bobitos que se van por lo que sienten y no estudian, porque la fe también implica conciencia y para que haya salvación tiene que haber conciencia y conocimiento de la verdad, así como aceptación de la misma. Bueno, siguiente herejía de Albino Luciani, Juan Pablo I, dice... en 1977 declaró sobre la Revolución Francesa, dice, las intenciones de quienes encendieron la revolución al principio habían sido muy buenas y la consigna era libertad, fraternidad e igualdad, eslogan de todas las revoluciones y de la masonería, ¿verdad? Que los falsos papas apoyan. Sabemos que la masonería, esta secta anticatólica, tiene más de 200 condenas oficiales por parte de la Iglesia Católica, y estos herejes, creadores y derivados del conciliábulo, primero no la condenan, no ratifican la excomunión a los masones y la aplauden, es decir, aplauden las obras de la masonería como la Revolución Francesa, la madre de todas las satánicas revoluciones del mundo, pasando por la Revolución Rusa, tremenda, infame, ¿verdad? Que generó un mal incalculable, también la infame Revolución Mexicana, hecha por masones. Bueno, eso ya lo sabemos. Bueno, más adelante en el mismo mensaje afirma Juan Pablo I, este falso papa, dice, queremos continuar la prosecución de la herencia del Concilio Vaticano II. Bueno, aquí se ve claramente que está sometido al magisterio herético e impío del Conciliábulo Vaticano II. Bueno, entonces ya es hereje, ya nada más con esto queda claramente demostrado que es hereje. Para los que dudan de mis palabras, chequen los documentos que cito, incluso en la página del enemigo, llamada Vatican.va, ellos mismos tienen íntegras las encíclicas de este hereje, falso papa, para que vean que lo que se dice aquí está totalmente sustentado en investigaciones y en verdades. Bueno, en su discurso a los obispos de la 12ª región pastoral de Estados Unidos afirmó, desde que soy papa, bueno, papa, falso papa, he oído las sabias enseñanzas de nuestro querido predecesor Pablo VI. Sus enseñanzas las hacemos también nuestras. Bueno, está diciendo lo mismo, que ratifica y apoya las herejías de Pablo VI, ¿verdad? Este hereje, bueno, que convirtió en un 2x3 en un segundo, rapidito, a millones y millones de católicos en herejes de un día para otro. ¿Por qué los convirtió en herejes el falso Papa Pablo VI? ¿Por qué introdujo a lo que fue la Iglesia Católica misa y sacramentos protestantes y además magisterio herético? Por lo tanto, ya no es católico el Novus Ordo, es una secta protestante disfrazada de católica. Entonces, quienes siguen a los herejes son herejes también, ya sean herejes formales, que conocen la verdad y la desprecian, o herejes materiales, pero herejes también que por ignorancia, por flojera
por holgazanería o por cobardía no quieren estudiar y ver las verdades. No cualquiera se enfrenta a la verdad, se requiere mucho amor a Dios para hacerlo y mucha confianza en Él. Pero la verdad, aunque duela, se le toma completa, ¿verdad? O se es un hereje. Bueno, entonces Montini convirtió de la noche a la mañana en herejes a millones y millones de católicos, de la noche a la mañana, creando lo que es la gran ramera, la falsa iglesia mencionada por San Juan en Apocalipsis. Bueno, ni más ni menos. Bueno, siguiente herejía. En su mensaje de oración de la 85ª Jornada Católica de Alemania, en septiembre de 1978, dijo lo siguiente: pero punto central de nuestras reflexiones tiene que ser primero el hombre. Debemos ante todo anunciar al hombre de forma creíble el valor inmenso que significa el hombre en sí mismo. Bueno, esta herejía que suena muy bien a los oídos modernistas, ¿verdad? De filósofos, de escritores, de psicólogos que les fascina el humanismo, es decir, que ponen al hombre como centro de importancia. Quiero que sepan que están absolutamente cayendo en la trampa del demonio. Por más eruditos, sabios que se crean, son sabios, sabios, pero de la herejía, de la herejía. ¿Por qué? El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, y Dios está por encima de ti, por encima de mí, por encima de todo y de todos. La herejía del documento Gaudium et Spes y de otros documentos infames, impíos y diabólicos del Conciliábulo Vaticano II, concluido por Montini, iniciado por Juan XXIII, par de herejes, contiene la herejía del humanismo. Ni más ni menos afirma que el centro de la vida social debe ser el hombre, lo cual es una herejía satánica, muy disfrazadita, ¿verdad? Suena muy bonito. Ni más ni menos que el movimiento artístico filosófico conocido como el Renacimiento, iniciado en Europa, con grandes artistas como exponentes, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, etc., se basaba en esta herejía también del humanismo. El humanismo ya había sido introducido en la cristiandad desde esos años, desde el siglo XVI, siglo XV. Ya estaban los principios del humanismo, que desplaza a Dios del centro de importancia para poner a la criatura, a la débil, endeble y vulnerable criatura llamada hombre. Bueno, esta herejía la institucionaliza el Conciliábulo Vaticano II, una satánica herejía que contradice el primero de los mandamientos, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, y Dios debe ser el centro de la vida social. Estos herejes y falsos papas les fascina esta herejía, como lacayos de su amo Satanás, ¿verdad? Bueno, entonces el falso papa Juan Pablo I pues no podía dejarla a un lado y la ejecuta, al igual que Boctila, Juan Pablo II y todos, los 6 falsos papas. Bueno, bueno, esto es más de lo mismo. A ver, acá hay otras herejías. También tenemos que el falso papa Juan Pablo I usó el crucifijo torcido del hereje Pablo VI, este crucifijo horrendo que está torcido, deformado, que los heresiarcas infames tratan de defender con argumentos diabólicos, no hay otra palabra, y que fue condenado ni más ni menos que por su santidad Benedicto XV. Pues estos crucifijos que han usado estos herejes, que popularizó tanto el falso Papa Boctila, Juan Pablo II, entre comillas, está basado en los dibujos de un artista expresionista llamado Albert Servais, que que hizo algunos dibujos, me parece que al carboncillo, en blanco y negro, de crucifijos y de Cristos retorcidos y deformados. Bueno, esto ofende a la dignidad y a la hermosura de Dios nuestro Señor, de Cristo, que si bien padeció en la cruz y fue martirizado, no se le debe de representar de semejante manera. Esto no lo digo yo, esto lo dice su santidad Benedicto XV, un verdadero papa que condenó este estilo iconográfico, artístico de Albert Servais. Bueno, los herejes del conciliábulo lo introducen, ¿verdad? Bueno, también tenemos que jamás usó la tiara papal en obediencia a
a sus predecesores, ¿verdad? Sabemos que Pablo VI la elimina para rebajarse a nivel de obispo. Sabemos que ni obispos son estos herejes, pues pierden el cargo. Bueno, esta es la herejía de la colegialidad que está contenida en el herético documento Lumen Gentium, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las... Bueno, podemos continuar, pero no queremos hacer un video largo, queremos hacerlo breve, queremos hacerlo muy, muy breve. Y estas es solo una muestra de las muchas herejías que en 33 días el falso Papa Albino Luciani, falsamente beatificado por el hereje y falso Papa Bergoglio, hizo y dijo en el tiempo que se le dio para ocupar su cargo, ni más ni menos que al frente de la falsa iglesia, de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Mencionada así, pues no por mí, ¿verdad? Sino por el apóstol San Juan, ni más ni menos que el discípulo amado, en su libro impresionante de Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura. La gran ramera es aquella prostituta que se disfraza de esposa, que se disfraza de la esposa de Cristo, pero que es una prostituta porque fornica con las herejías y el pensamiento del mundo. ¿Quién domina el mundo? Pues nuestro Señor Jesucristo nos lo dice clarito: Satanás es el príncipe de este mundo. Pues bien, la breve exposición ahorita de las herejías del Conciliábulo Vaticano II es una fornicación espiritual de la falsa iglesia, es decir, de la gran ramera, con las herejías del mundo, con el pensamiento del mundo, con el humanismo, etcétera, etcétera, con el indiferentismo religioso, etcétera, varias herejías que ya hemos mencionado muchísimo. La gran ramera se disfraza de la esposa, pero no lo es, no lo es. La gran ramera fornica, es la falsa iglesia. Salid de ella, pueblo mío, nos dice la Sagrada Escritura. Salid de la falsa iglesia para que no participéis de sus plagas. Es muy cómodo estar en la gran ramera. La gran ramera tiene muchas trampas, es una seductora disfrazada de la esposa de Cristo. Una prostituta no puede ser la esposa. La verdadera esposa es la iglesia católica que huye al desierto, según Apocalipsis. Dios le hace crecer alas y la alimenta. Y en el desierto da a luz un hijo, el cual trata de devorar el dragón, pero no puede, porque está la iglesia, es decir, nosotros, protegidos por Dios nuestro Señor, el Todopoderoso. Entonces, la gran ramera es la prostituta disfrazada de la esposa y engaña a muchos y les da a beber su leche de herejías de su seno podrido e infame, y les tiene zombificados en una iglesia que parece católica, que se llama ilegalmente católica, pero no lo es. Es una secta protestante porque tiene magisterio herético, sacramentos protestantes y misa protestante. Esto no lo digo yo, lo dice su santidad el Papa León XIII, que declaró nulos e inválidos los sacramentos de los anglicanos, protestantes, herejes excomulgados, que son iguales a los sacramentos y misa de los herejes novus ordo que se creen católicos y no lo son, ya sea que estén ahí por ignorancia o por obstinada herejía. Por lo tanto, salid de ella, pueblo mío. La gran ramera seduce y engaña, porque también va a recibir el martirio para fingirse católica, para que digan sus víctimas: oh, está siendo martirizada la iglesia, tal y como está profetizado. Esto es un engaño de Satanás. Sabemos perfectamente, por San Juan en Apocalipsis, que la bestia, ¿quién es la bestia de Apocalipsis? Los poderes políticos y militares y sociales del mundo. Esa es la bestia sobre la cual la gran ramera va montada. Pues bien, sabemos que la bestia devora a la gran ramera. La bestia acaba devorando las carnes de la gran ramera, según San Juan, en el libro de las revelaciones, Apocalipsis. Entonces, ¿qué tenemos? Que la gran ramera está siendo perseguida, es decir, el novus ordo, la falsa iglesia,
que se disfraza de católica y no es más que una secta protestante más terrible y más peligrosa que todas juntas. Esa gran ramera, falsa iglesia, está siendo devorada y martirizada. ¿Cómo? ¿Dónde? Pues empezamos por Francia. ¿Cuántos sacerdotes del Novus Ordo han sido asesinados? ¿Cuántos templos que antes fueron nuestros, que fueron católicos, han sido quemados en las últimas décadas en Francia? ¿Cuántos? Métanse a las noticias y averígüenlo. Es decir, el martirio de la gran ramera ya comenzó. En Nicaragua, ¿qué está pasando? El gobierno nicaragüense se ha declarado anticatólico, porque el mundo conoce como iglesia católica la falsa iglesia. Bueno, es la persecución, la bestia está devorando a la gran ramera. La palabra de Dios se cumple a rajatabla. Entonces, estos son los signos de los tiempos. No es mi opinión. Son los signos de los tiempos. El Novus Ordo está siendo devorado ya por la bestia. No se dejen engañar, mis muy amados hermanos católicos verdaderos. Nosotros, desde hace mucho tiempo, desde que comenzó el conciliábulo, se nos ha perseguido, se nos ha marginado como sectarios, como herejes, y no lo somos. ¿Por qué no lo somos? Porque guardamos intacto el depósito de la fe y somos fieles a Cristo y a su iglesia bimilenaria. Estamos eclipsados, sí, como nos lo dice claramente la Sagrada Escritura. Las estrellas perderán su brillo, el sol se oscurecerá, etcétera, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán. San Agustín nos dice que el sol, la luna y las estrellas es la iglesia católica, eclipsada en los tiempos del anticristo. Aunque el anticristo persona no aparece aún, el sistema del anticristo está aquí ya desde hace décadas y décadas y décadas. La iglesia verdadera está eclipsada mientras la ramera brilla y se ostenta como la esposa de Cristo y está siendo devorada ya por la bestia. Pero no es más que una prostituta que lleva a la perdición. Por lo tanto, hermanos míos, sigan siendo lo que son, sigan siendo y defendiendo la fe católica. ¿Qué son ustedes, mis amados hermanos, que defienden la fe en redes sociales? Que yo los veo debatir, los veo hacer unas publicaciones excelentes de denuncia a la herejía, expresando ustedes su misión a la verdadera iglesia, a Cristo mismo. ¿Qué son ustedes, mis amados hermanos? Ustedes son un martillo de los herejes, son el martillo de los herejes, son la Santa Inquisición, una inquisición no de odio, sino de caridad a los herejes, no teniendo piedad con la herejía no puede haber piedad, es necesario denunciarla, sin piedad. Yo en mis debates con los Novus Ordo, que a veces son infantiles porque son muy ignorantes, yo no tengo piedad, yo me voy a la yugular de inicio. Vámonos, tómala, pégale. Rápido, para que se den cuenta de la trampa espantosa en la que están. Y aunque de momento lo odien a uno, van a acabar, si aman a Dios, aceptando las verdades. Bueno, por lo tanto, acabo de compartir en nuestro canal de Telegram, llamado Catolicismo Bimilenario, unas fotos, capturas de pantalla de un mini debate que tuve con un Novus Ordo que me estaba diciendo unas herejías ahí, pues que me daban risa y todavía se burlaba de mí, estaba riendo. Entonces ahí y puse las fotos de los comentarios que tuvimos en Facebook con este mini debate, que ni a debate llegó porque se quedó mudo. Este hombre se quedó mudo totalmente, ya no pudo contestar, porque el magisterio católico es infalible. Entonces yo lo comparto para que ustedes lo dominen y hagan lo mismo, mis amados hermanos. Pronto, espero muy pronto subir el video de método de refutación a los Novus Ordo para que lo usen en sus debates y pues literalmente los abrumen, ¿verdad? Los regresen a la verdad, porque el magisterio católico es infalible. Bueno, mis muy amados hermanos, Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.